Le invito a escuchar estos relatos con audífonos para una mejor inmersión sensorial, ya que algunos elementos cuentan con efectos 3D. El Diablo del Nacimiento. Buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Gabriel Castillo. Esto me ocurrió en Saltillo, Coahuila. Era un 24 de diciembre allá por 1974. En ese tiempo contaba con 8 años. Ahí era tradición que en esas fechas se pusiera el nacimiento en casa de mi abuela. Toda la familia nos reuníamos ahí desde muy temprano para pedir posada y rezar el último rosario. Alrededor del pesebre donde se ponía el niño Dios, junto a José y María, se colocaban muchas figuras, entre ellas de animales, ya saben, becerros, burros, borregos, sin faltar una estrella arriba. También le colocaba ángeles y hasta un horrible demonio de color rojo, con grandes cuernos, patas de cabra y una larga cola. Mi abuela todos los años nos contaba la historia del nacimiento del niño Jesús. 3 primos y yo, siendo los más pequeños de la familia, éramos muy inocentes. Por lo mismo, estábamos seguros que la figura del diablo representaba la maldad. Cuando se descuidaba la abuela, tumbábamos esa figura o la aventábamos debajo del nacimiento. Pensábamos que él no era digno de estar ahí. Muchas veces lo metimos en vasos de refresco que alguien dejaba o le hacíamos cualquier cosa que se nos ocurriera. Cuando mi abuela se daba cuenta que la figura del diablo no estaba, nos regañaba. Entonces nos mandaba a ponerla de nuevo en su lugar. Ese 24 así sucedió, antes de las 9 de la noche, que era cuando iniciábamos la celebración. Me acerqué al pesebre cuando nadie me veía. Quité la figura del diablo y la aventé con fuerza abajo del nacimiento. Escuché que pegó hasta el fondo. Entonces corrí a jugar. Cuando mi abuela pidió que nos saliéramos todos los que íbamos a pedir posada, porque esto se hacía en la calle, al agarrar los peregrinos se dio cuenta de que faltaba esa figura. Sabiendo que éramos nosotros los que hacíamos esa travesura, me mandó al cuarto a sacarla de donde la había escondido, o me dejaría sin cenar, y de paso a mis otros 3 primos. Mientras todos salían, yo sintiéndome descubierto, fui de mal humor al cuarto del nacimiento donde solamente se alumbraba con las luces navideñas. Me tiré al suelo y metí la mano. Me estiré un poco más porque no lograba tocarla. Moví el brazo de un lado para el otro y nada. Al estirarme un poco más sentí que alguien me agarró la mano. No reaccioné al momento, pero cuando lo hice, me llené de terror al saber que quien me tenía sujeto seguramente era el diablo. Intenté zafarme, pero me era imposible. Jalé mi brazo lo más que pude, pero me fue imposible soltarme. Luego, quien me tenía agarrado me comenzó a jalar hacia adentro. Hacía todos los intentos de gritar, pero no me salían las palabras. De pronto me dio un jalón tan fuerte que casi me mete por completo. Cuando estuvo mi cabeza debajo del nacimiento lo vi. Era alguien con ojos rojos que me miraba sonriente. No estaba ahí metido como yo. Su cabeza y su brazo salían de un pozo. El diablo se comenzó a reír de una manera espantosa. Me encajaba las uñas cada vez que me estiraba, pero ni siquiera el dolor me hacía gritar. Lo intentaba, pero fue como quedarme mudo. Cuando supe que su intención era meterme a ese pozo y llevarme por ahí al infierno, comencé a gritar de manera escandalosa. Pero con los cantos navideños parecía que nadie me escuchaba. Quise liberarme usando la otra mano, pero también me la sujetaron. De pronto sentí que otras manos me agarraron de los pies y también comenzaron a estirarme. Lo primero que pensé fue que eran otros demonios que intentaban también llevarme. Era tanto mi miedo que pensaba que esos demonios querían partirme en 2.
Me estiraron tan fuerte de los pies que el diablo me soltó las manos. Cuando me sacaron de abajo del nacimiento, comencé a manotear y a tirar patadas para zafarme. Entonces me di cuenta que eran mis primos mayores quienes me habían ayudado. Trataban de calmarme entre todos porque yo gritaba que abajo del nacimiento estaba el diablo. Entonces uno de ellos, asustado por lo que decía, fue a hablarle a la abuela. Pronto llegaron todos y encendieron las luces del cuarto. Con miedo y todos se asomaron cuidadosamente. El único diablo que sacaron fue la figura que yo había aventado. Les aseguré 1000 veces que ahí estaba el diablo, pero nadie me creía. Mi abuela me cuestionó diciendo que con esas cosas no se jugaba. Entonces le enseñé mi brazo. Tanto la manga de mi camisa como la de mi chamarra se encontraban rasgadas. Por el estado en que yo me encontraba, mi abuela me curó de espanto en ese momento. Me dijo que eso me pasaba por ser maldoso y burlarme del diablo. Nos aseguró a todos, sobre todo a los más chicos, que el diablo también tenía orejas y ojos. Podía ver lo que hacíamos o escuchar lo que decíamos. Pero además de eso, era muy vengativo, por eso me había asustado. Cuando se me pasó el susto nos pusimos a rezar el rosario. Mientras lo hacíamos yo sentía que me apretaban la mano, igual tenía esa sensación en los pies. Esa noche ya no me le despegué a la abuela. No comí, no le pegué a la piñata ni nada. A pesar de que me dormiría con mis primos, tenía un miedo terrible. Les pedí que no apagaran el foco, y así nos dormimos, con la luz encendida. Por la madrugada, no sé por qué me desperté. Cuando abrí los ojos, lo primero que me di cuenta fue que estábamos en completa obscuridad. Entonces sentí que aquellos ojos rojos me miraban. Volteé para todas partes con el terror de volver a ver al diablo del nacimiento. Aunque se escucharon algunos ruidos extraños, gracias a Dios, no apareció, pero yo me la pasé temblando de miedo toda la noche. A partir de ahí, nunca más he festejado la Navidad. Años después, ya casado, cuando mis hijos crecieron, pidieron poner un nacimiento en la casa, y así lo hicimos. Pero nunca hemos puesto la figura del diablo. Hasta la fecha, muy de vez en cuando, siento que por las noches alguien me agarra del brazo. El demonio de la Navidad. Saludos, Alejandro, y a toda la comunidad en general. Mi nombre es Margarita. Esta historia ha sido por mucho lo peor que me ha pasado. En ese tiempo vivía en una pequeña ranchería en el estado de San Luis Potosí. Contaba apenas con escasos 6 años, pero eso no me impide recordar aquella terrible experiencia. Aún no estaba en edad de ir a la escuela, que por cierto me quedaba bastante lejos. Ignorante de muchas cosas, nunca había escuchado de la Navidad. En mi casa no celebrábamos nada, no teníamos cena especial, ni siquiera poníamos un árbol adornado, mucho menos sabía lo que era un regalo. Me imagino que no teníamos dinero para cosas así. No recuerdo el año, pero un mes de diciembre mi mamá me habló de la Navidad y decidió llevarme por primera vez a la ciudad de San Luis. Era un 24 a mediodía. Esa fue también la primera vez que me subí al tren de pasajeros. No era más de 1 hora de camino. Yo estaba fascinada con el viaje. Al llegar a la capital quedé asombrada de ver tanta gente y tantas tiendas. A pesar de que era de día, en algunas de ellas había luces de colores y música muy alegre. Caminamos por enormes calles, escuchando el bullicio de la gente. En un descuido de mi mamá o mío, eso sí no puedo asegurarlo, me soltó de la mano y pronto me vi en medio de gente desconocida que pasaba a mi lado sin siquiera mirarme. Nunca había sentido miedo, pero algo extraño invadió todo mi ser. Comencé a buscar a mi mamá por todos lados.
solamente lo hacía con la vista, porque me sentía tan tiesa que me era imposible dar un paso. Estaba a punto de gritar cuando se me acercó un hombre de mediana estatura y mal aspecto. Me preguntó si me encontraba perdida o qué hacía sola en ese lugar. Yo tenía mis quijadas intrincadas, por lo mismo no le podía responder. Además, ese hombre era extraño. Tenía grandes orejas y una barba como de chivo. Estaba sucio y maloliente. Su ropa estaba desgarrada. A pesar del frío, andaba descalzo. Por eso pude ver sus pies deformes. Con lágrimas en los ojos comencé a buscar de nuevo entre la gente. Le llamé a mi mamá, pero mi voz entrecortada apenas se escuchaba. Mientras tanto, ese hombre sonreía sin dejar de mirarme. Parecía que gozaba con mi miedo. Lo miré que se me fue acercando. Me dijo al oído que mi mamá me había llevado a ese lugar para abandonarme porque yo era un estorbo para ella. Me aseguró que en esa época del año muchos demonios salían del infierno. Entonces, los papás engañaban a sus hijos con celebrar la Navidad y aprovechaban para entregar a los niños. Me aseguró que él era uno de esos demonios y mi mamá ya me había regalado. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. No cabía en mi cabeza que mi mamá se hubiera deshecho de mí. Por eso, sacando fuerzas, intenté correr, pero aquel hombre me detuvo agarrando mi hombro. Nunca se me olvida lo que sentí. Su mano estaba tan caliente que sentía que me quemaba. Me pidió en más de una ocasión que le dijera si quería que me llevara. Me asustaba diciendo que cuando cayera la noche, toda la ciudad se llenaría de esos demonios, y eran tan horribles que el solo hecho de verlos me traumaría para siempre, porque tenían cuernos y enormes ojos. Pero yo no tenía otras palabras que no fueran para hablarle a mi mamá. De nuevo se acercó a mi oído para decirme que nunca se alejaría de mí. Me pidió que cuando lo quisiera invocar, le hablara por su nombre. Me lo dijo, pero prefiero no pronunciarlo. En eso apareció mi mamá. Me dijo que me andaba buscando, que dónde me había metido. Le dije que ese hombre me quería llevar. Volté para apuntarlo, pero ya no estaba. Me pareció extraño. Solo habían pasado unos cuantos segundos. No se podía alejar tan rápido. Lo único era que se hubiera desaparecido. Mi mamá ni siquiera se preocupó por averiguar cuál hombre le decía. En ese momento, mi mamá no me prestó más atención. Cuando ya estuvimos en el rancho, le pude contar lo que me había pasado. Todas las cosas que me había dicho ese hombre tan extraño. Lo de los demonios y esas cosas. Mi mamá me dijo que seguramente era un robachicos que había intentado engañarme para poder llevarme. Le dio gracias a Dios de que logró encontrarme antes de que algo malo me sucediera. Así quedaron las cosas. Con el transcurso de los días, aquella mala experiencia quedó en el olvido. Pero al paso de un año, unas noches antes de la Navidad, aquel extraño hombre comenzó a aparecer en mis sueños. Lo escuchaba decir junto a mi oído si ya estaba dispuesta a irme con él. Aún en mis sueños, yo sabía que no debía responderle. Lo primero que hice fue decirle a mi mamá lo que había soñado, pero me dijo que solo eran eso, sueños. El 24 de diciembre mi mamá quiso llevarme otra vez a la capital. Entonces me negué y le conté que ese hombre, demonio o lo que fuera, seguramente me estaba esperando en San Luis, y ahora sí me llevaría si me llegara a encontrar. Para no discutir, ella se fue sola. Para mi mamá y para el resto de mi familia, eso del demonio no era más que producto de mi imaginación, tal vez por el miedo que sentía al perderme. Por lo mismo, nunca más les conté que durante años, cuando se aproximaban las fiestas decembrinas, ese hombre se metía en mis sueños, siempre preguntándome si ya estaba dispuesta a irme con él.
Un día, hace ya más de 40 años, por fin me dejó en paz. Pero para mí, el 24 de diciembre, o días antes cuando se aproxima la Navidad, todavía me pongo nerviosa porque me hace recordar a ese demonio y prefiero alejarme de todas esas festividades. Un regalo para un muerto. Estas experiencias que quiero compartir con todos ustedes me sucedieron en una ciudad fronteriza de México con los Estados Unidos. Aquí, en épocas decembrinas, es muy común ver gente disfrazada de Santa Claus por las calles o en centros comerciales. Precisamente esto me sucedió en uno de esos negocios. Aclaro, después de mucho tiempo es que me atrevo a contarlo. Mi nombre es Juan Palacios. Desde siempre fui rellenito, por eso no tenía dificultad para que me contrataran para disfrazarme de Santa Claus. Me gustaba hacerlo porque era un trabajo fácil. Solamente me sentaba en un lugar arreglado para que los niños se tomaran fotos, me entregaran una carta o me dijeran cuáles eran los regalos que querían recibir en la noche del 24 de diciembre. Lo mejor de todo era que solamente lo haría por 2 semanas y la paga era buena. Este trabajo solo lo hice por 3 años porque la verdad no me esperaba ver ni escuchar lo que ahora les relato. Esto es solo una parte de lo que me sucedió durante los 3 años. Una temporada hubo mucho trabajo. Había una fila como de 20 niños esperando para tomarse la foto. Al tocarle el turno a un niño como de 9 años, le pregunté qué quería de regalo. Esperaba que me pidiera lo mismo que todos. Un balón, una bicicleta, cualquier juguete. En su lugar, me dijo al oído que matara a su amigo José porque ya no lo soportaba. Me pidió que le arrancara las tripas y le sacara los ojos. Lo aparté de mí lo más rápido que pude. Quizá lo hice de manera brusca porque el papá, que se encontraba a unos cuantos metros, fue a reclamar mi actitud. Ni siquiera me pude disculpar, ni explicarle el porqué de mi reacción. Se alejaron y yo me quedé lleno de escalofríos. También un niño me pidió que le ayudara a espantar al diablo porque todas las noches se le aparecía. Le pedí ayuda a sus papás, pero ellos no le hacían caso. Me dijo que el diablo lo tenía amenazado, que en 3 días se lo iba a llevar, y él no quería irse para el infierno. Después de tomarse la foto conmigo, se retiró llorando. Muchas cosas como esta me tocó escuchar durante todo ese tiempo, pero lo más tétrico que me sucedió y que me hace mandar esta historia es esto. En otra ocasión, mientras me tomaba fotos con los niños, me di cuenta que ya tenía 1 o 2 días que un pequeño como de unos 7 años me miraba a unos cuantos metros. Por su forma de vestir se veía que era muy humilde. Tenía una cara muy tierna. Se miraba inocente, aunque un poco triste. Así se pasaron 2 días más. Supuse que aquel niño no tenía dinero para tomarse la foto. Por eso pensé en hacer una buena obra. Yo le pagaría la fotografía. Además, le daría un regalo para que tuviera una feliz Navidad. El 24 de diciembre para las 8 de la noche, ya no había niños. De hecho, había muy poca gente en el centro comercial. Solo este niño seguía ahí parado, nada más mirándome. Aproveché que el fotógrafo fue al baño para pedirle al niño que viniera. Como no se acercaba, fui por él. Le dije que le daría un regalo si se retrataba conmigo. Algo sorprendido me dijo que sí. Le pedí a la primera persona que pasaba que me tomara la fotografía. Mientras se revelaba la foto, le entregué el regalo. El niño me preguntó de verdad, sorprendido, si lo podía ver. No reaccioné así de pronto. Cuando fue apareciendo las imágenes en la fotografía, estaba yo solo,
Volteé a ver al niño, pero no estaba. Nervioso, comencé a buscarlo por todas partes, pero fue en vano. Al regresar el fotógrafo, le conté lo sucedido y entre los dos lo buscamos. Se nos acercó un guardia de seguridad para preguntarnos qué nos pasaba. También a él le dije lo sucedido. Para mi sorpresa nos dijo que ese niño era un fantasma. Todas las noches se aparecía. Lloraba y le gritaba a su mamá como si anduviera perdido. Muchos trabajadores lo habían visto. Escuchar eso me llenó de escalofríos. Guardé aquella fotografía y nos retiramos. Siempre que muestro esa foto y me ven solo en ella, me toman como un bromista, o quizá como un mentiroso, pero como les cuento, así sucedió. Nunca más me he vuelto a disfrazar de Santa Claus. Además, cuando se llega a diciembre nunca asisto a ese centro comercial, mucho menos después de las 8 de la noche. La única satisfacción que me queda es saber que ese niño se llevó el regalo, porque tampoco lo encontramos. Siniestro Santa Claus, basado en una anécdota real. El compartir mi historia me ayuda mucho para liberarme del miedo que me dejó por mucho tiempo. Hola Alejandro, y a toda la comunidad de Inframundo. Mi nombre es Eric. Esto me sucedió cuando tenía 22 años. Siempre fui muy antipático. Por lo mismo no tenía muchos amigos. No me gustaban las fiestas ni las reuniones. Casi siempre andaba de mal humor. No celebraba nada con mi familia, ni siquiera la Navidad. La única manera que tenía de distraerme era corriendo. Lo hacía todas las mañanas. Cerca de mi casa había una plaza con muchos árboles y poco alumbrado. Recuerdo que un 25 de diciembre me levanté temprano. Tal vez serían las 5 de la mañana. Ese día lo tomé como cualquier otro. No me importaban los regalos ni el nacimiento de nadie. Cuando salí de la casa todavía estaba muy oscuro y se sentía mucho frío. Critiqué a las personas que aún tenían su música, la cual se escuchaba muy a lo lejos. Entré a la plaza que en su gran mayoría tenía cerca de malla. Me coloqué los audífonos y comencé a correr casi entre la oscuridad. ¿Qué me importaba a mí la alegría de los demás? Después de dar la primera vuelta, miré que a lo lejos alguien vestido de rojo cruzó por donde yo iba a pasar y se ocultó entre los árboles. Me quise detener porque a esa hora generalmente no corría nadie. Seguí corriendo y al pasar por ese lugar no había ninguna persona. Fue extraño porque no tenía en dónde esconderse. Di una vuelta más y al llegar al mismo punto nuevamente lo vi. Era una persona vestida de Santa Claus. Esta vez no se escondió. Se quedó parado mirando hacia mí. Conforme me acercaba lo iba distinguiendo bien. Era alto y fornido, con sus clásicas barbas blancas y su gorro rojo. Al pasar junto a él volteé a verlo para darle los buenos días. Pero al verlo tan de cerca, me di cuenta que no tenía ojos. En esos cuantos segundos miré que me sonrió. Sintiendo un fuerte escalofrío quise correr más fuerte, pero algo me lo impedía. Metros después volteé y para mi sorpresa, ese Santa venía corriendo detrás de mí. Lo que lo volvía más terrorífico era su manera de correr. Parecía que se iba a desbaratar al hacerlo. No lograba verlo bien, pero al parecer traía un cuchillo en una de sus manos. En mi desesperación sentía que me iba alcanzando porque yo parecía correr en cámara lenta. No supe a qué hora se me cayeron los audífonos, pero lo que me hizo reaccionar fue escuchar lo que se carcajeaba. Entonces sí, corrí a todo lo que daba. Quizá por instinto me salí de la pista y corrí por en medio del parque rumbo a la salida. Lo hice sin voltear atrás. Llegué corriendo a la casa.
Recuerdo que no podía abrir la puerta porque me temblaban las manos. Además me sentía tan agitado como si hubiera corrido todo un maratón. Cuando al fin pude entrar, cerré por dentro y temeroso me quedé mirando por la ventana para ver si no me había seguido, pero nunca apareció. Casi por medio año dejé de ir a esa plaza a correr. Además, a partir de ahí, comencé a festejar la Navidad con mi familia. Todavía, hasta la fecha, cuando se llegan las fiestas decembrinas y comienzan a aparecer gente disfrazada de Santa Claus, recuerdo aquella horrible mañana del 25 de diciembre.